Hace más de 2000 años, en una pequeña región del mundo llamada Judea, el cielo estaba a punto de intervenir en la historia humana de una manera que nadie imaginaba. El pueblo de Israel llevaba siglos esperando la promesa de un Salvador. Los profetas habían hablado de él durante generaciones. Habían anunciado que algún día Dios enviaría al Mesías, un rey diferente a todos los demás. Pero cuando ese momento finalmente llegó, no ocurrió en un palacio ni entre los poderosos de la tierra. Todo comenzó en un humilde pueblo llamado Nazaret. Nazaret no era una ciudad importante. Era pequeño, tranquilo y muchas personas ni siquiera lo mencionaban cuando hablaban de los lugares importantes de Israel. Sin embargo, allí vivía una joven llamada María. María era una muchacha sencilla, conocida por su fe y por su corazón obediente a Dios. Estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, un carpintero trabajador que descendía de la antigua familia del rey David. Todo parecía seguir el curso normal de la vida. Hasta que una noche el cielo se abrió. El Evangelio cuenta que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret. Cuando apareció delante de María, la joven se llenó de temor. No era algo normal ver a un mensajero celestial. Pero el ángel habló con una voz llena de paz. «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». María no entendía lo que estaba ocurriendo. Nadie había escuchado algo así antes. El ángel entonces le reveló un mensaje que cambiaría la historia del mundo. Le dijo que Dios la había escogido para algo extraordinario. Ella daría a luz a un hijo. Pero no sería un niño común. Sería el Hijo del Altísimo. El ángel explicó que ese niño reinaría para siempre y que su reino no tendría fin. Era la promesa que Israel había esperado durante siglos. Era el Mesías anunciado por los profetas. María, confundida pero llena de fe, preguntó algo natural. «¿Cómo será esto, si no conozco varón?» Entonces Gabriel reveló el misterio. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Era un milagro tan grande que el mundo nunca había visto algo igual. En ese momento María tuvo que tomar una decisión. Podía temer, podía negarse o podía confiar en Dios. Y su respuesta fue una de las declaraciones de fe más poderosas de la historia. «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Con esas palabras comenzó la historia del nacimiento de Jesús. Pero mientras María guardaba ese secreto en su corazón, alguien más estaba a punto de enfrentar una prueba aún más difícil. José. Porque cuando descubrió que María estaba esperando un hijo, no entendía lo que estaba sucediendo. En su mente solo había confusión y dolor. La ley permitía que la dejara públicamente. Pero José era un hombre justo. Y decidió hacerlo en secreto para no exponerla. Sin embargo, Dios también tenía un mensaje para él. Y esa misma noche, mientras dormía, un ángel apareció en su sueño y le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo». El ángel continuó revelando el plan divino. El niño que nacerá se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre tenía un significado profundo. Jesús significa Dios salva. José despertó comprendiendo que no estaba frente a una situación común. Estaba siendo parte de la promesa más grande de Dios para la humanidad. Y decidió obedecer. Tomó a María como su esposa y juntos comenzaron a prepararse para el nacimiento de un niño que cambiaría el destino del mundo. Pero nadie imaginaba que ese nacimiento ocurriría en circunstancias completamente inesperadas. Un decreto del emperador romano estaba a punto de obligarlos a realizar un largo viaje. Un viaje que terminaría en una pequeña ciudad llamada Belén. Y allí, en medio de la noche, el Salvador del mundo estaba a punto de nacer. Mientras María guardaba en su corazón el anuncio del ángel y José trataba de comprender la magnitud del milagro que estaba ocurriendo, el mundo seguía su curso normal. Los imperios gobernaban, los soldados marchaban y los gobernantes tomaban decisiones que parecían simples asuntos políticos. Pero sin saberlo,
Una de esas decisiones terminaría cumpliendo una antigua profecía. En Roma gobernaba el emperador César Augusto, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Su imperio se extendía por vastos territorios y millones de personas estaban bajo su autoridad. Un día decidió ordenar un censo en todo el imperio. Cada persona debía registrarse en la ciudad de origen de su familia. Para muchos era solo un trámite administrativo. Pero para José significaba algo más. José descendía de la casa y familia del rey David, y por esa razón debía viajar a Belén, la ciudad de David. Belén se encontraba a varios días de camino desde Nazaret. El problema era que María estaba en los últimos meses de embarazo. El viaje no sería fácil. Nazaret y Belén estaban separadas por aproximadamente 130 kilómetros. En aquellos tiempos no existían caminos pavimentados ni vehículos cómodos. Las personas caminaban o utilizaban animales para desplazarse, atravesando caminos polvorientos, montañas y terrenos difíciles. A pesar de todo, José sabía que debía obedecer la ley del imperio. Así que preparó lo necesario para el viaje. Probablemente tomó algunas provisiones, agua y lo indispensable para el trayecto. María, aunque sabía que el viaje sería duro, confiaba en que Dios estaba guiando cada paso. Tal vez ninguno de los dos comprendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero cada detalle estaba cumpliendo las palabras que los profetas habían anunciado siglos antes. Uno de esos profetas había sido Miqueas. Mucho tiempo antes, Miqueas había escrito una profecía sorprendente. Había anunciado que el gobernante prometido por Dios nacería precisamente en Belén. No en Jerusalén, no en Roma, sino en un pequeño pueblo casi insignificante. La profecía decía: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Ahora, sin que el emperador romano lo supiera, su decreto estaba llevando a José y a María exactamente al lugar donde debía cumplirse esa promesa. El viaje comenzó. El camino probablemente fue lento y agotador. María debía avanzar con cuidado. José seguramente caminaba atento, protegiéndola y asegurándose de que descansara cuando fuera necesario. Durante el trayecto pudieron encontrarse con otras personas que también viajaban para registrarse en sus ciudades de origen. Las rutas estaban llenas de viajeros, comerciantes y familias que obedecían la orden del emperador. Nadie imaginaba que entre todos esos viajeros se encontraba la mujer que llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Los días pasaban mientras avanzaban hacia el sur. Quizás caminaron bajo el calor del día y el frío de la noche. Tal vez se detuvieron en pequeños pueblos o descansaron cerca del camino. Cada paso los acercaba más a Belén. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a su destino. Pero al entrar a la ciudad, descubrieron algo inesperado. Belén estaba llena. El censo había traído a muchas personas al mismo lugar al mismo tiempo. Las casas estaban ocupadas, los alojamientos estaban llenos y no había espacio disponible para los viajeros. José comenzó a buscar desesperadamente un lugar donde María pudiera descansar. Pero cada puerta que tocaba parecía cerrarse. Una tras otra. No había lugar. Mientras la noche caía sobre Belén, la situación se volvía más urgente. María estaba a punto de dar a luz. Finalmente alguien ofreció un lugar sencillo donde podían refugiarse. No era una casa. No era una posada. Era un establo. Un lugar donde se guardaban animales. En ese sitio humilde, rodeado de paja y silencio, estaba a punto de ocurrir el acontecimiento más importante de la historia humana. El Hijo de Dios estaba a punto de nacer. Y nadie en la ciudad lo sabía. Excepto el cielo. Porque esa misma noche, mientras todo parecía tranquilo en los campos cercanos a Belén, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un grupo de pastores estaba cuidando sus ovejas. Y de repente, el cielo se llenó de luz. Un ángel apareció delante de ellos. Y traía una noticia que cambiaría el mundo para siempre. La noche había caído sobre Belén. Las calles del pequeño pueblo estaban tranquilas y la mayoría de las personas descansaban después de un día lleno de actividad por el censo ordenado por Roma.
Nadie imaginaba que en ese mismo momento estaba ocurriendo algo que cambiaría la historia del mundo. En un humilde establo, lejos de los palacios y de los lugares importantes, María estaba a punto de dar a luz. No había médicos. No había comodidades. Solo el silencio de la noche, la presencia de José y el refugio improvisado entre animales. Aquel lugar sencillo sería el escenario del acontecimiento más grande de la humanidad. Y entonces ocurrió. Jesús nació. El Evangelio relata que María dio a luz a su hijo primogénito. Con cuidado lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, el lugar donde normalmente se colocaba el alimento de los animales. El Salvador del mundo había llegado. Pero no en medio de riquezas ni de gloria humana. Su nacimiento fue humilde, sencillo y silencioso. Mientras eso ocurría en Belén, en los campos cercanos un grupo de pastores cuidaba sus rebaños durante la noche. En aquella época los pastores solían vigilar las ovejas mientras dormían al aire libre, atentos a cualquier peligro que pudiera aparecer. De repente algo extraordinario sucedió. Una luz intensa iluminó el campo. Un ángel del Señor apareció delante de ellos. Los pastores se llenaron de miedo. Nunca habían visto algo semejante. El resplandor de la gloria de Dios los rodeaba, y el cielo parecía abrirse frente a sus ojos. Pero el ángel habló con palabras que trajeron calma. No temáis. Entonces anunció una noticia que cambiaría el destino de la humanidad. Os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje era claro. El Mesías había nacido. El Salvador prometido durante siglos finalmente había llegado. El ángel incluso les dio una señal para que pudieran encontrar al niño. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero lo que ocurrió después fue aún más impresionante. De repente, el cielo se llenó de una multitud de ángeles. Era como si el ejército celestial hubiera descendido para celebrar el nacimiento del Rey prometido. Los ángeles comenzaron a alabar a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores observaban maravillados. Nunca en la historia se había visto algo igual. El cielo mismo estaba celebrando. Después de ese momento, los ángeles desaparecieron y la noche volvió a su calma habitual. Pero los pastores sabían que no podían quedarse allí. Debían ir a Belén. Así que dejaron el campo y se apresuraron hacia el pueblo para buscar al niño del que el ángel había hablado. Caminaban con prisa, tratando de encontrar el lugar donde había nacido el Salvador. Finalmente lo encontraron, tal como el ángel había dicho. Allí estaba el niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. María y José estaban cerca, observando en silencio. Los pastores contaron todo lo que había ocurrido en el campo. Hablaron del ángel, de la luz, del mensaje y del coro celestial que había llenado el cielo. Todos los que escuchaban quedaban sorprendidos. María guardaba cada una de esas palabras en su corazón, reflexionando sobre todo lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, los pastores regresaron a sus campos glorificando a Dios por todo lo que habían visto y escuchado. El niño que había nacido en aquel humilde establo no era un niño común. Era el cumplimiento de una promesa divina. Pero mientras los pastores celebraban y el cielo proclamaba su nacimiento, en otra región del mundo algunas personas estaban observando algo extraño en el cielo. Una estrella. Una estrella diferente a todas las demás. Y esa estrella estaba guiando a unos sabios hacia Belén. Hombres que habían comenzado un largo viaje. Porque ellos también buscaban al rey que acababa de nacer. Mientras en Belén los pastores regresaban a sus campos contando lo que habían visto, muy lejos de allí algo extraño estaba ocurriendo en el cielo. En regiones del oriente, algunos hombres sabios observaban las estrellas como lo hacían cada noche. Estos hombres eran conocidos como magos o sabios, personas dedicadas al estudio del cielo, de los signos y de los antiguos escritos. Pero aquella noche notaron algo que jamás habían visto. Una estrella diferente. No era una estrella común. Su brillo era especial, como si anunciara un acontecimiento importante.
Los sabios sabían que en muchas culturas antiguas las estrellas eran interpretadas como señales del nacimiento de grandes reyes. Pero esta estrella parecía anunciar algo aún mayor. Estos hombres también conocían algunas antiguas profecías del pueblo de Israel. Entre ellas existía una que hablaba de una estrella que se levantaría para anunciar la llegada de un gobernante especial. Al ver aquella señal en el cielo, comprendieron que algo extraordinario estaba sucediendo. Había nacido un rey. Y no cualquier rey. Un rey que cambiaría la historia. Decidieron entonces emprender un largo viaje para encontrarlo. Prepararon sus caravanas y comenzaron a seguir la estrella que parecía guiarlos hacia el oeste. El viaje no sería corto. Probablemente atravesaron desiertos, ciudades y caminos difíciles. Pasaron semanas, quizás meses, avanzando bajo el cielo nocturno mientras la estrella seguía marcando el camino. Finalmente llegaron a Jerusalén, la capital de Israel. Para ellos parecía lógico que el nuevo rey hubiera nacido allí. Jerusalén era la ciudad más importante del país, el lugar donde vivía el rey Herodes y donde se encontraba el gran templo. Así que comenzaron a hacer una pregunta que pronto se escucharía por toda la ciudad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. La noticia se extendió rápidamente. Pero en lugar de alegría, la pregunta causó inquietud. Especialmente en el palacio del rey. Herodes, el gobernante de Judea en ese momento, era conocido por su carácter cruel y su obsesión por el poder. Había hecho muchas cosas para mantener su trono, incluso eliminar a personas cercanas si pensaba que podían amenazarlo. Cuando escuchó que unos sabios buscaban a un rey de los judíos, se alarmó profundamente. Si había nacido otro rey, su poder estaba en peligro. Entonces Herodes reunió a los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Les preguntó algo muy específico. Quería saber dónde debía nacer el Mesías. Los líderes religiosos conocían las Escrituras y respondieron con seguridad. Citando la profecía del profeta Miqueas, dijeron que el Mesías debía nacer en Belén de Judea. Herodes escuchó atentamente. Luego llamó en secreto a los sabios y les preguntó cuándo había aparecido la estrella por primera vez. Después les dio una instrucción. Les dijo que fueran a Belén, buscaran al niño y cuando lo encontraran regresaran para informarle. Según sus palabras, él también quería ir a adorarlo. Pero en realidad, Herodes tenía un plan muy diferente. Después de salir del palacio, los sabios continuaron su viaje. Y entonces ocurrió algo sorprendente. La estrella apareció nuevamente. Parecía avanzar delante de ellos, guiándolos paso a paso. Los sabios se llenaron de alegría al verla otra vez. Era la confirmación de que estaban siguiendo el camino correcto. La estrella continuó avanzando hasta que finalmente se detuvo. Justo sobre el lugar donde estaba el niño. Los sabios descendieron de sus camellos y se acercaron al lugar. Cuando entraron, encontraron al niño con María, su madre. En ese momento comprendieron que estaban frente a alguien extraordinario. Se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron los cofres que habían traído y presentaron regalos dignos de un rey. Oro, incienso y mirra. Pero esa misma noche, mientras descansaban después del largo viaje, Dios les habló en sueños. Les advirtió que no regresaran con Herodes. Porque el rey no buscaba adorar al niño. Buscaba destruirlo. Así que los sabios partieron por otro camino hacia su tierra. Sin saber que esa decisión estaba a punto de provocar una reacción peligrosa. Porque cuando Herodes descubriera que lo habían engañado, su furia caería sobre Belén. Y la vida del pequeño Jesús estaría en grave peligro. Los sabios habían partido en silencio durante la noche, tomando otro camino para regresar a su tierra. Obedecieron la advertencia que Dios les había dado en sueños y evitaron volver ante el rey Herodes. No sabían exactamente qué ocurriría después, pero comprendían que el niño que habían encontrado en Belén estaba bajo la protección divina. Mientras tanto, en la humilde casa donde se encontraba María, José y el pequeño Jesús, la noche parecía tranquila. Pero Dios sabía que el peligro estaba muy cerca. Esa misma noche, un ángel del Señor apareció nuevamente a José en un sueño.
El mensaje fue urgente. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José despertó inmediatamente. No dudó ni un segundo. Sabía que cuando Dios hablaba, debía obedecer sin demora. Así que tomó a María y al niño en plena noche. Sin hacer ruido y sin esperar al amanecer, comenzaron el viaje. Debían escapar antes de que fuera demasiado tarde. Egipto estaba al sur, más allá del desierto. Era un territorio fuera del control directo de Herodes. Allí podrían estar a salvo por un tiempo. La travesía sería difícil. El camino hacia Egipto atravesaba terrenos áridos, largos caminos y regiones poco habitadas. Probablemente viajaron con lo mínimo, llevando al niño y algunas provisiones. En medio de la oscuridad del desierto, José caminaba guiando el camino mientras María sostenía al pequeño Jesús. Era un viaje de incertidumbre, pero también de fe. Cada paso los alejaba del peligro. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey Herodes esperaba noticias de los sabios. Pasaban los días, pero los sabios nunca regresaron. Cuando Herodes comprendió que lo habían engañado, su ira se desató. La Biblia describe su reacción como una furia terrible. Temiendo que el niño que había nacido pudiera quitarle el trono, decidió hacer algo cruel para asegurarse de eliminar cualquier amenaza. Ordenó que todos los niños varones de 2 años hacia abajo en la región de Belén fueran asesinados. Era una decisión brutal. Soldados fueron enviados al pequeño pueblo para cumplir la orden del rey. Aquella escena dejó una profunda tristeza en las familias de la región. Sin embargo, el niño que Herodes buscaba ya no estaba allí. Dios había advertido a José a tiempo. Jesús estaba a salvo. Mientras tanto, en Egipto, la familia vivía como refugiada. Lejos de su tierra, en un país extranjero, esperaban el momento en que Dios les indicara que podían regresar. Aunque su vida era sencilla y probablemente llena de dificultades, sabían que estaban bajo la protección divina. Pasó el tiempo. Y un día ocurrió algo que cambiaría nuevamente el rumbo de su historia. El rey Herodes murió. Entonces, una vez más, el ángel del Señor apareció a José en sueños con un nuevo mensaje. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. El peligro había terminado. Era hora de volver a casa. Pero el lugar al que regresarían no sería Belén. Dios tenía preparado otro destino para el niño que había nacido para cambiar la historia del mundo. Un pequeño pueblo llamado Nazaret. Allí crecería el niño que un día sería conocido por todos. Jesús de Nazaret. Después de la muerte del rey Herodes, el silencio volvió a la tierra de Israel. El gobernante que había intentado eliminar al niño había desaparecido de la historia, pero el plan de Dios continuaba avanzando exactamente como había sido anunciado. En Egipto, José recibió nuevamente la visita de un ángel en sueños. El mensaje era claro. Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. José despertó sabiendo que era momento de regresar. Habían pasado un tiempo viviendo lejos de su tierra, en un país extranjero, esperando el momento en que Dios les permitiera volver. Así que prepararon lo poco que tenían y comenzaron el viaje de regreso. María llevaba al niño que había nacido en Belén. Aquel pequeño que ahora crecía entre ellos era el mismo que los ángeles habían anunciado, el mismo al que los pastores habían ido a ver y al que los sabios del Oriente habían adorado. Pero aunque era el Hijo de Dios, su vida comenzaba de la forma más humilde posible. Al regresar a la tierra de Israel, José escuchó una noticia que lo preocupó. El hijo de Herodes, llamado Arquelao, estaba gobernando en Judea en lugar de su padre. Esto significaba que el peligro aún podía existir en esa región. José temía que la vida del niño todavía estuviera en riesgo. Entonces nuevamente Dios intervino. José fue advertido en sueños que no debía quedarse en Judea. Así que decidió dirigirse hacia el norte, hacia una región más tranquila llamada Galilea. Allí se encontraba el pequeño pueblo donde todo había comenzado. Nazaret. Nazaret no era una ciudad famosa ni importante.
Era un lugar sencillo, donde la mayoría de las personas vivían de trabajos humildes. Pero sería allí donde el niño crecería, lejos de la atención de los poderosos y lejos de los palacios. La familia se estableció nuevamente en ese lugar. José volvió a su oficio de carpintero, trabajando con madera para sostener a su familia. María cuidaba del niño mientras Jesús crecía día a día. La Biblia dice que el niño crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Durante muchos años la vida de Jesús transcurrió de forma sencilla. Caminaba por las calles de Nazaret, aprendía el oficio de su padre y vivía como cualquier otro niño del pueblo. Pero su historia no era común. Porque aquel niño que había nacido en un establo tenía un destino que cambiaría el mundo. Había venido para traer esperanza. Había venido para traer salvación. Había venido para cumplir las promesas que Dios había dado desde tiempos antiguos. Muchos años después, ese mismo niño comenzaría un ministerio que transformaría vidas, desafiaría a los poderosos y anunciaría el reino de Dios. Pero todo comenzó en aquella noche silenciosa en Belén. Una noche donde el cielo se llenó de ángeles. Una noche donde los pastores escucharon un mensaje que cambiaría la historia. Una noche donde el Salvador del mundo nació en un humilde pesebre. Y desde ese momento, el nombre de Jesús sería conocido en toda la tierra. Porque su nacimiento no solo fue el comienzo de una vida, fue el comienzo de una nueva esperanza para toda la humanidad.